Ministerio CC presenta a su apóstol y amigo Fernando Betancur con una palabra de poder que transformará tu vida. Lucas capítulo 18, por favor, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén y amén. Está hablando el Señor de la oración, ¿aló? Y de la justicia, diga, de la justicia. Y dice él que había dos personas orando en el templo, ¿aló? El uno era publicano y el otro era fariseo, amén. Pero veamos el principio fundamental de estos versículos que estamos tratando. ¿Quién es o qué es un publicano? Un publicano era una persona israelita, judía, que desafortunadamente servía al imperio romano. En otras palabras, los publicanos eran los que cobraban los impuestos a los judíos. Pero lo terrible de este oficio no era tanto que cobrara los impuestos a los judíos. Lo terrible de este oficio es que los mismos hermanos judíos, los mismos israelitas, al ponerse a servicio del imperio romano, tenían que dar informes a Roma de su progenie, de su familia. En cierta forma, eran unos informantes no gratos para los hermanos, para los israelitas. ¿Hasta aquí me sigue? ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran personas que comenzaban a estudiar la palabra, el Pentateuco, la Torá. Eran judíos de nacimiento, natalicios de Jerusalén. ¿Alguien me sigue? Y para ellos poder llegar a culminar sus estudios, tendrían que hacerlo por no menos de 40 años. No era barato, no era nada barato estudiar en la escuela farisaica. ¿Me estoy explicando? Dos personas diferentes, dos mundos diferentes, dos personas que miraban la vida de una manera distinta. Dos clases de oraciones diferentes también. Está el fariseo orando al Señor, escúcheme. Le dice: Dios, gracias, porque yo no soy como los demás hombres. Pero si usted lee puntitos anteriores, ese versículo anterior dice el Señor en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también les dijo esta parábola. Y este hombre que decía: yo no soy como aquellos hombres, ladrones, adúlteros, ¿qué más decía él? Dice la Biblia que ellos subieron a orar al templo. Dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo. Venga para acá, hijo, yo quiero mostrarles cómo estaba orando ese fariseo. El fariseo está en el templo orando consigo mismo. Y luego que está orando consigo mismo, por favor míreme, él no está orando con Dios, sino con él. Así que cuando él está orando, no está viendo a Dios, sino está viendo a él. Yo soy el fariseo. Oh Señor, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Y miraba a toda la iglesia. Entonces él se miraba a él mismo. Buen muchacho, diezmador, gracias a Dios, así como la gente en la iglesia, ¿verdad? Ofrendador, ayunador, así como usted, ¿verdad? Viene y se pone así de 20 kilos de tanto ayuno aquí en la iglesia. Bueno, una excelente persona. Pero él decía: Dios, se estaba viendo a sí mismo. Pero ¿cómo oraba? ¿Cómo oraba el publicano? El publicano no se estaba viendo a sí mismo, sino estaba viendo a Dios. El publicano realmente estaba viendo en 3 dimensiones, escúcheme. Al poder ver a Dios, estaba viendo la manifestación del reino de Dios. Pero él veía su persona también, escúcheme. Pues dice la palabra que no se atrevía aún ni a levantar los ojos al cielo, porque era una costumbre de los judíos orar de esta forma. Míreme, así como usted ora, Padre, y lo alaban
y lo adoran y lo exaltan. Entonces para ellos era muy normal levantar sus manos al Señor para orar. Amén. Pero este publicano, él no se atrevía. Y cuando esta palabra dice, sé propicio a mi pecador, la traducción del griego dice, Shabbat Shalom. Escúcheme, esa traducción quiere decir, Señor, dame tu paz. Yo no quiero tener pleito contigo, yo no quiero condenarme, Señor. Apelo a tu benevolencia, apelo a tu misericordia, apelo a tu bondad. Eso quiere decir ser propicio a mi pecador. Él no se estaba golpeando el pecho. No, él no estaba diciendo eso. Sino estaba diciendo que la misericordia del cielo bajara para que lo pusiera a él en paz con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Lo que este publicano quería era ponerse en paz con Dios, porque en ese instante en que se humilló en la presencia del Señor, fueron oídas sus oraciones y el Señor descendió para ponerlo en paz con el cielo. Así que él estaba viendo el cielo, pero veía en 3 dimensiones. ¿Qué más veía? Veía su pecado, veía su inmundicia, pero veía todos los horrores que estaba cometiendo, porque al denunciar este publicano a los mismos hermanos los condenaba a la muerte. ¿Cuántos mismos hermanos judíos condenó este publicano a la cruz? Porque no crea que la gente que no pagaba impuestos a Roma eran benévolos con ellos. Usted recuerda a Barrabás, era un guerrillero de la época. Él fue denunciado, por eso fue tomado preso después de haber cometido asesinato él mató a un soldado romano. ¿Cuántos se acuerdan? Luego lo cambiaron por Jesús, cambiaron a un asesino por un justo. Amén. Y entonces este hombre estaba viendo lo que su pecado causaba al pueblo. Y luego podía ver la consecuencia y causa de la vida que él llevaba. ¿Me estoy explicando? Así que mire las 3 dimensiones. Él estaba mirando al cielo porque el cielo estaba siendo manifestado a través de Jesucristo. Amén. En tanto que el fariseo, míreme, el fariseo solo se estaba viendo a sí mismo. Se veía a sí mismo, pero no se veía correctamente. Porque si el fariseo se hubiese visto como realmente era, se hubiese visto un horripilante orgulloso, egocéntrico y un asesino también. Porque criticó a los que estaban junto a él y criticaba a los que estaban fuera. Y es una costumbre muy cristiana. Peca un cristiano y todo el mundo se le va encima. Lo ponen en disciplina, lo atropellan, lo humillan, hablan mal de él, denostan de su vida, lo juzgan y lo ponen en el infierno. Y nadie tiene misericordia, ni paz, ni Shabbat Shalom sobre él. ¿Me estoy explicando, iglesia? Dios es bueno, ¿aló? Pero nosotros tenemos que entender, ahora sí que quiero llegar a que nuestra vida, como la estamos viviendo, se puede ver en 3 dimensiones. Y lo que Dios quiere enseñarnos hoy es qué tú estás haciendo con tu manera de ser y de vivir. ¿A cuántas personas estás afectando con tu justicia falsa? ¿Nos creemos buenos? Bendito sea el nombre del Señor. No está mal que usted haga cosas buenas. Pero dice la Biblia, y lo estamos leyendo en estos versículos, que el hecho de que tú vengas a la iglesia no te justifica. Aquí termina el espacio que cambia el corazón del hombre, produciendo huellas de libertad que nunca se borrarán, para que tu corazón quede marcado con las huellas del Señor.